Mediana de un triángulo. Entonces, la mediana de un triángulo es el segmento que se traza desde un vértice del triángulo al punto medio de su lado opuesto. Entonces, aquí tengo un triángulo y observe que estoy trazando un segmento que va desde el vértice B y va al punto medio del lado opuesto AC. O sea que esta mediana va a dividir el lado AC en dos partes iguales. Entonces, en este caso, la mediana BM es la mediana con respecto al lado AC, que en este caso sería el lado B. ¿Cuántas medianas se pueden trazar en un triángulo? En un triángulo se pueden trazar medianas tantos vértices tenga el triángulo. Como tiene tres vértices, el vértice A, el vértice B y el vértice C, significa que se puede trazar tres medianas. En este caso, la BM sería la mediana con respecto al lado AC, la AN sería la mediana con respecto al lado BC y la mediana CP sería la mediana con respecto a AB. Eso sería la mediana. Y el punto donde se cortan ellas, ya dijimos que ese punto se llama baricentro. Entonces, ¿usted qué es lo que hace en un triángulo? Entonces, usted lo que hace es lo siguiente. Usted dibuja el triángulo. Entonces, dibujemos un triángulo acá. Dibujemos ese que está ahí. Dibujemos este triángulo. ¿Listo? Todos ustedes lo están dibujando allá en el cuaderno. Este es el triángulo. Digamos que este es el vértice A. Este es el vértice A. Digamos que este es el vértice B. Y digamos que este es el vértice C. Entonces vamos a trazar las tres medianas. Entonces voy a trazar la primera, de A hacia BC. Entonces, ¿qué tengo que yo hacer? Entonces lo primero que yo tengo que hacer es dividir el lado en dos lados iguales. Entonces yo voy a dividir esto en dos partes iguales y entonces observe de que esta sería la mediana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos dos lados se están dividiendo en dos partes iguales. Y digamos que esa mediana de A hacia el lado BC la vamos a llamar N. Entonces, digamos que el punto donde ella cae es al punto N. O sea que la mediana sería en este caso AN. Ahora vamos a hacer la de B. Entonces la de B hacia el lado AC. Entonces dividen ustedes esto en dos partes iguales, mírenla. Pongamos acá y trazan la mediana. Miren la mediana, vean. Entonces esa mediana que parte del vértice B y cae al lado AC, entonces digamos que cae en un punto que lo vamos a llamar M. Entonces este lo vamos a llamar aquí M. O sea que la mediana sería BM. BM. Bueno, y tracemos la última mediana, que es la que sale desde C. Entonces recuerden, dividen el lado AB en dos partes iguales. Digamos que este es el puntico. Entonces esta sería la mediana. Miren. Entonces esta mediana al lado AB corta o toca este punto, digamos, en el punto P. Entonces digamos que este es P. P. Vamos a colocarle otro color para que se vea. P. Listo. Entonces esas medianas
se cortan en este puntico. Ese punto donde ellas se cortan, ese puntico que está aquí, miren, ese puntico es el que se llama baricentro. Entonces este puntico acá recibe el nombre de baricentro. Baricentro. Listo. Bueno, ahora, entonces, si ellas pasan por el punto medio, miren, del lado opuesto, significa que yo, para hallar las medianas en un triángulo, tengo que utilizar las coordenadas del punto medio. O sea que tengo que utilizar lo que vimos, que las coordenadas del punto medio para hallar la abscisa, basta sino solamente coger las dos abscisas del punto A y el punto C, se suman y se dividen por 2 y hallamos la abscisa del punto medio llamado M. Hacemos lo mismo con las ordenadas, las sumamos, las dividimos entre 2 y entonces hallamos la ordenada del punto medio llamado M. Asimismo, entonces quiere decir que como hay 3 medianas, tenemos que hallar 3 coordenadas del punto medio para poder hallar esas medianas. Y luego hallamos las distancias que hay de B a M, las distancias que hay de C a P, y luego hallamos las distancias de A a N, que serían las longitudes de esas medianas. Bueno, entonces dice el ejercicio así: determine las medianas del triángulo dado. Entonces mire el triángulo que nos están dando. Nos están dando un triángulo formado por los puntos A de coordenadas menos 4,0, B de coordenadas 2, menos 3 y C de coordenadas 4,2. Esos puntos forman este triángulo ABC y vamos a hallar estos puntos medios y las distancias que hay a esos puntos medios desde los vértices. O sea, vamos a hallar las medianas del triángulo y las distancias que hay o longitudes que tienen esas medianas. Entonces, ¿cuáles son los pasos que hay que hacer para hacer este ejercicio? El primer paso: se determinan las coordenadas de los puntos medios de cada uno de los lados. O sea que vamos a determinar las coordenadas del punto medio aquí a este lado, que lo vamos a llamar el lado A, las coordenadas del punto medio a este lado, que lo vamos a llamar el lado B, y las coordenadas al punto medio de este lado, que lo vamos a llamar C. ¿Cómo lo vamos a hallar? Con las fórmulas de hallar las coordenadas del punto medio, que van a ser iguales a ¿quién? A la suma de las abscisas dividido entre 2 y la suma de las ordenadas de esos puntos dividido entre 2. Ese es el primer paso. Entonces aquí tengo los pasos para hallar esas medianas. Entonces voy a hallar la primera mediana para el lado AB. Entonces este sería el lado AB. ¿Listo? Entonces el lado AB tiene de abscisas menos 4 y tiene de abscisas 2. O sea que todos estos dos puntos tienen de abscisas menos 4 y 2. Entonces hallamos primero las coordenadas del punto medio. De las coordenadas del punto medio sería igual a ¿quién? A x1 más x2 sobre 2. Pero ¿quién es x1? X1 en nuestro caso lo voy a llamar 2. ¿Y quién es x2? X2 en nuestro caso es menos 4. Entonces cojo a 2, lo sumo con menos 4, que nos daría menos 2, dividido entre 2, nos daría menos 1. Esa sería la abscisa del punto medio. Ahora vamos a obtener la ordenada. Entonces, para obtener la ordenada aquí, del lado AB, entonces ¿qué cojo? Cojo a Y1, lo sumo con Y2 y lo divido entre 2. Entonces, Y1, ¿cuánto vale? Menos 3. Lo sumo con Y2, que vale 0. Entonces, menos 3 más 0 daría menos 3. Y menos 3 dividido entre 2 nos da menos 1.5. ¿Qué quiere decir? Que las coordenadas del punto medio para el lado AB
sería menos 1 para X y menos 1,5 para Y. Ya tenemos este punto. Si venimos aquí, observe que aquí sería menos 1 y luego me bajo hasta menos 1,5 y aquí está el punto medio. Eso mismo lo hacemos para el lado BC. Entonces para el lado BC sería este. Entonces hallamos la abscisa primero, la abscisa del punto medio de ahí. Entonces sería a X1, que es 4, miren, le sumo X2, que es 2, y quedaría 4 más 2 daría 6, dividido entre 2, daría 3. O sea que la abscisa media de este punto sería 3. Ahora hallamos la ordenada, entonces sumamos a Y1 más Y2 y lo dividimos entre 2. Entonces sería 2, le sumo menos 3 y lo divido entre 2. 2 menos 3 daría menos 1. Y menos 1 dividido entre 2 da menos 0,5. ¿Eso qué quiere decir? Que las coordenadas del punto medio para el lado BC sería 3 para X y sería menos 0,5 para Y. O sea, a partir de 3 me bajo hasta menos 0,5. Estas serían las coordenadas del punto medio. Y luego hallamos la coordenada del punto medio para el lado AC, que sería este. Entonces hallamos la abscisa, que sería sumar las dos abscisas, entonces sería menos 4, le sumo 4, o sea a X1 le sumo X2, entonces sería menos 4 más 4 daría 0, y 0 dividido entre cualquier número nos va a dar 0. Ahora la ordenada sería a Y1 sumarlo con Y2 y dividirlo entre 2, entonces Y1 vale 0, lo sumamos con Y2 que vale 2, dividido entre 2, entonces 0 más 2 da 2 y 2 dividido entre 2 da 1. Significa que las coordenadas de ese punto medio serían 0 para X y 1 para Y. Eso fue lo que hicimos. Entonces, hagamos una recopilación del ejercicio. ¿Qué pasó con el ejercicio? Entonces nos dieron 3 puntos. Nos dieron el punto A de coordenadas 4,0. Nos dieron el punto B de coordenadas 2,3 y nos dieron el punto C de coordenadas 4,2. ¿Eso en qué nos lo dieron? Nos lo dieron en un plano cartesiano. O sea que aquí nos dieron este plano cartesiano. Ese plano cartesiano. Y al darnos ese plano cartesiano, entonces nosotros sabemos que esto es X y esto es Y. Bueno, con esos 3 puntos, ¿qué se encontró? Entonces se encontró un triángulo. Es este. Este triángulo. Entonces, el ejercicio nos dice que tenemos que determinar las medianas de ese triángulo. Entonces, para ello utilizamos el paso 1, que se dice que se determinan las coordenadas del punto medio de cada uno de los lados del triángulo a través de estas fórmulas, que son las fórmulas para hallar las coordenadas del punto medio de esos lados que nos están pidiendo. Entonces, comenzamos hallando esta coordenada que hay de A a C. Entonces, para el lado AC, entonces, ¿qué hicimos? Entonces, cogimos este lado AC. Este lado AC. Y entonces, vimos que ese punto estaba formado por A de coordenadas menos 4,0, o sea que este era X1, Y1, este sería X2, Y2. Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos las dos abscisas, las sumamos y las dividimos entre 2, entonces sería 2 menos 4 dividido entre 2 y eso nos dio menos 2 dividido entre 2, dio menos 1. Esa sería la abscisa de ese punto medio, menos 1. Ahora la ordenada, entonces sería menos 3, que es Y1, lo sumamos con Y2 y cogimos a menos 3, lo sumamos con 0 y lo dividimos entre 2 y eso nos dio menos 3 medios, que es igual a menos 1,5. Entonces nos paramos en menos 1
que sería este, y nos bajamos hasta menos 1.5. Entonces nos dio este punto. Y este puntico que está aquí serían las coordenadas del punto medio del lado AB. Entonces ya hallamos ese punto medio. Como ya hallamos ese punto medio que está ahí, entonces ya podemos trazar la primera mediana. Y la primera mediana sería esta. Vamos a trazarla con verde. Sería esta. Esta sería la primera mediana. Listo. Hacemos lo mismo con el lado BC. Entonces vamos a hallar esta. Entonces hicimos lo mismo. Entonces el lado BC está compuesto de los puntos 4,2 y 2,3. Entonces sumamos las abscisas. 4 más 2, que da 6, dividido entre 2, y nos dio 3. Entonces nos dio la primera abscisa para el lado BC. Ahora la ordenada. Entonces sumamos las dos ordenadas. 2 menos 3 dividido entre 2. Entonces nos dio menos 1/2, que es igual a menos 0.5. Entonces hallamos la ordenada para el lado BC para poder obtener las coordenadas del punto medio. Y las coordenadas del punto medio nos dio 3, menos 0,5. Entonces a partir de 3 hacia la derecha me bajo hasta 0,5. O sea, 3, menos 0.5. Y nos dio este punto. Esas serían las coordenadas de ese punto medio. Entonces, digamos, para el bien de ustedes, que este es el punto P que hallamos, y ese punto P era de coordenadas menos 1, menos 1,5, digamos que este que acabamos de hallar es el punto Q de coordenadas 3, menos 0,5, 3 para X y menos 0,5 para Y. Ya serían las coordenadas del punto medio. Y nos faltaría este último. O sea, vamos a mirar cuáles son las coordenadas para el lado AC. Entonces, para el lado AC, hacemos lo mismo. Hallamos la abscisa. Entonces, como es AC, entonces sumamos las abscisas. Menos 4 más 4 da 0. Dividido entre 2 daría 0. Entonces, esta sería la abscisa del punto medio del lado AC. Y hallamos la ordenada. Entonces, sumamos 0 más 2. Nos daría 2. Dividido entre 2 da 1. Y esta sería la ordenada. Entonces, ese punto sería 0, mire. Y me subo hasta 1. Entonces, nos daría este punto. Y ese punto lo vamos a llamar el punto R, digámosle, las coordenadas del punto R, y esas coordenadas es 0,1. R de coordenadas 0,1. Ya está ese, entonces podemos trazar la otra línea. Entonces nos faltaría trazar esta línea que va desde B hasta R, y nos falta trazar esta línea que va desde A hasta Q. Y esas tres líneas se cortan en este punto. Y ya sabemos que ese puntico donde se cortan ellas, voy a llevar esta flecha hasta allá, se llama baricentro. 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 Que termine la longitud de las medianas del triángulo dado. Entonces ahí tenemos el triángulo. Y entonces vamos a encontrar la longitud de las medianas para el lado AB, para el lado BC. Entonces, ¿cómo vamos a hallar esas
distancias. Entonces esas distancias se determinan mediante la fórmula de distancia entre dos puntos, que ya la trabajamos, que es igual a la raíz cuadrada de las diferencias de abscisas al cuadrado más las diferencias de ordenadas al cuadrado. Entonces, ¿qué necesitamos? Si yo voy a trabajar cuál es la distancia de la mediana para el lado AB, mire, para el lado AB, entonces, ¿qué necesito? Primero necesito las coordenadas del punto medio al lado AC, que ahorita lo vimos que es menos 1, menos 1,5, y necesito el punto C porque voy a hallar esta mediana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como conocemos dos puntos, podemos obtener la mediana, la longitud de esa mediana al lado AB. Entonces vamos a hacer todos los pasos para que lo vean. Entonces sería, a este puntico que está aquí, yo lo llamé O. O sea que vamos a hallar, en otras palabras, la distancia que hay de C hasta O. Entonces esa distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de la diferencia de abscisas al cuadrado más la diferencia de ordenadas al cuadrado. Entonces, el punto donde salgo, que es C, lo vamos a llamar X1, Y1. Y al punto donde llego, que es O, lo vamos a llamar X2, Y2. Entonces venimos y reemplazamos. Entonces, X2. Entonces, este es CO. Entonces, X2, ustedes lo pueden trabajar de aquí, de C hasta O lo pueden llamar desde aquí hasta acá. Entonces, en este caso, yo tomé X2, vale 4, y a 4 le quito X1, entonces menos por menos da más 1 al cuadrado. Y2 lo tomé como 2, menos por menos da más, y entonces quedaría 1.5 elevado al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer? Sumar este 4 más 1 y elevarlo al cuadrado, y sumar este 2 más 1.5 y elevarlo al cuadrado. Entonces, ¿esto cómo quedaría? Quedaría así: 4 más 1 da 5 y 5 al cuadrado da 25. 2 más 1.5 da 3.5 y 3.5 al elevarse al cuadrado da 12.25. ¿Qué hago con esto? Lo sumo y luego le saco raíz. Entonces la suma daría 37,25 y le saco la raíz a 37,25 y me da una distancia que hay desde C hasta O de 6.1. O sea que esta sería la longitud de esta mediana al lado AB. Ahora voy a hacer lo mismo para el lado BC. Entonces coloco los puntos. ¿Cuáles serían los puntos? Entonces, al lado BC, coloquemos todo el ejercicio. Entonces, al lado BC, entonces, ¿qué tenemos? Que el punto medio al lado BC, mírenlo, es el punto de coordenadas 3, menos 0,5. Y en ese caso voy a hallar la mediana desde A hasta este punto medio. Entonces vamos a llamar a este punto medio, llamémoslo, lo podemos llamar O. En este caso yo me equivoqué, aquí era P. Entonces coloquémosle P. Entonces aquí es P. O sea que voy a hallar la distancia que hay de A hasta P. Entonces, un punto de esto se va a llamar X1, Y1 y este se va a llamar X2, Y2. Yo tomé a X2 como 4, entonces quedaría menos 4 menos X1 que vale más 3, entonces más por menos da menos, entonces da menos 3. Estamos hallando la distancia que hay desde A hasta este punto que lo vamos a llamar P. Ahora, ¿cuánto vale Y2? Y2 vale 0, menos Y1 que vale menos 0,5, entonces menos por menos da más, entonces más 0.5. Entonces, ¿qué hago con estos dos? Los sumo y los elevo al cuadrado. Entonces, menos 4 y menos 3 daría 49, y 0 más 0.5 da 0.5 y lo elevo al cuadrado, te da 0,25. Sumo estos dos valores, 49 más 0,25 da 49,25,
y a eso le saco la raíz y quedaría la distancia que hay del punto A al punto P, que da 7,01. Bueno, entonces listo. Entonces inicio de nuevo. Entonces, ¿qué hicimos? Entonces cogimos este punto, y este punto y los unimos mediante un triángulo. Unimos los puntos de esos lados y nos quedó un triángulo. Listo. Hallamos esta distancia que hay de C a O y vimos que O era de coordenadas menos 1, menos 1,5. Y esa distancia que hallamos para el lado AB, donde encontramos la mediana de ese lado AB, la hallamos a través de estos dos puntos, que era el punto de coordenadas 4,2 y el punto menos 1,15, y encontramos que eso nos dio 6,1. Entonces esto nos dio un valor de 6,1. Hicimos lo mismo para el lado BC. Entonces para el lado BC tomamos los puntos A de coordenadas menos 4,0 y el punto medio, que era este, y este punto medio dijimos que se llamaba P, y ese punto medio era de coordenadas 3,0.5 negativo. Listo, trazamos la línea, o sea la mediana, y encontramos que esa mediana nos dio un valor de 7,01. O sea que esto nos dio 7,01. 7,01. Y ahora entonces vamos a encontrar esta longitud a ese punto medio, y dijimos que este punto medio lo íbamos a llamar Q, y ese Q era de coordenadas 0,1. O sea que la distancia que vamos allá es la distancia de B hasta Q. Entonces las coordenadas que tenemos sería 0,1, que es Q, 0,1, y tendríamos a B de coordenadas 2,3. Entonces, ¿cómo hallamos esa distancia? A través de la distancia entre dos puntos, el punto B hasta el Q. Entonces tomamos a x sub 2 lo vamos a llamar 0, menos x sub 1 vale más 2, entonces más por menos da menos, entonces menos 2, entonces queda 0 menos 2 al cuadrado, más y2 que vale 1, menos y1 que vale menos 3, entonces menos por menos da más 3 elevado al cuadrado. Entonces la distancia de B hasta Q es igual a la raíz cuadrada de todo esto. ¿Qué hacemos? Cogemos este 0 menos 2, da menos 2 y lo elevamos al cuadrado, entonces da 4 positivo. Y 1 más 3 da 4 y 4 elevado al cuadrado daría 16. Sumamos los números que hay dentro de la raíz, que es 4 más 16 da la raíz de 20,
y al sacar la raíz de 20 nos da exactamente 4,47. O sea que esta distancia que hay de B hasta Q nos da 4,47. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahí? Hasta ahí hemos encontrado las longitudes de esas tres medianas. Entonces una nos dio 7,01, la otra nos dio 6,1 y la otra nos dio 4,47. Y esas medianas se cortan en este puntico. Y ese punto ya dijimos que se llamaba baricentro. En muchos libros el baricentro lo llaman centro de gravedad.